Las últimas cifras entregadas por el Ministerio de Salud, la región metropolitana registró el sexto récord consecutivo de personas en unidades de cuidados intensivos. Esta situación se repite en otras 9 regiones. Tomamos contacto con José Miguel Montes, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica alemana. Doctor Montes, bienvenido acá a las 24 horas. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Doctor, a ver, para analizar un poco los números, recuerdo declaraciones del ex presidente de la SOCHIMI, el doctor Regueira, el domingo pasado en Estado Nacional, quien señaló que estas 2 semanas, esta que estamos pasando y la próxima, van a ser quizás las más críticas en este segundo o tercer brote en nuestro país, en el momento más crítico de la pandemia. Ya llevamos más de un año. ¿Usted lo ha visto así en la unidad que usted dirige? Sí, claramente lo que dijo el doctor Regueira lo compartimos plenamente. Si uno ve los cantidad de casos que han habido la semana pasada y antepasada, que eran alrededor de 7.000, 8.000 casos, y consideramos que eso se refleja en los pacientes graves y enfermos una semana o 2 semanas después, uno podría esperar que las semanas más complicadas van a ser esta semana, la próxima y la que sigue. En este momento tenemos también bastantes pacientes, hay mucha presión asistencial y la verdad que se ha ido viendo. ¿Le preocupa, doctor? Estábamos viendo recién, revisando, por ejemplo, las cifras de positividad. 15,42% a nivel nacional, la cifra más alta prácticamente en 8 meses. Una cifra que preocupa, ¿no? Claro, ahora hay que considerar también que la cantidad de PCR que se están haciendo actualmente es mucho más de que se hacían en el año Pero hoy pasado. día fue bajita, fueron 30.000 y fracción respecto a los otros días que se hacían 70.000, 60.000. Exactamente, por eso le digo, pero ha ido subiendo. En nuestra clínica tenemos una positividad en este momento del 10 punto y tanto por ciento. O sea, claramente ha habido una mayor positividad de las PCR que no se explica solamente por el alza de la cantidad total de PCR que se están tomando. Doctor, también otro de los temas de preocupación, no solamente es el tema, la cantidad obviamente de infectados, la cantidad de camas críticas, sino que también el personal, el cansancio del personal y la falta de manos, y manos profesionales, más profesionales que ninguna, que quizás para atender una cama crítica. ¿Cómo lo han visto ustedes en la clínica alemana? Bueno, esto es un problema que existe en todo el país. Hay que considerar cuando habla de cama crítica, no habla de la cama como un mueble, sino que habla que esa cama es atender a un paciente. Un paciente no significa, paciente crítico me refiero, no significa solamente un respirador o no significa solamente tener equipos, significa un equipo humano multidisciplinario. ¿Cuántos profesionales son para una cama crítica, doctor? Más o menos, para ¿Perdón? entender. ¿Cuántos profesionales están involucrados en una cama crítica? En una cama crítica tú tienes médicos especializados, enfermeras especializadas, terapistas respiratorios, auxiliares, más todas las otras especialidades que nos ayudan a manejar este tipo de pacientes. Llámese imágenes, radiología, endoscopía, nutrición. Es bastante complejo. Por eso el manejo de los pacientes críticos es tan multidisciplinario. Actúan muchos profesionales en el cuidado de estos pacientes. Y en el caso tanto del país como nosotros, obviamente llevamos más de un año en esta pandemia y ha sido ininterrumpido. Tuvimos la primera etapa el año pasado, después un bajón y esta segunda ola que ha sido bastante fuerte. Claramente tenemos un mayor cansancio, claramente hay una sobrecarga de trabajo para estos pacientes, pero en este momento, al igual que en el resto del país, se ha reconvertido y se está trabajando intensamente con el cuidado de los pacientes. Doctor Montes, ¿qué otras unidades ustedes en la clínica están utilizando hoy día para atender pacientes? Uno se imagina que urgencia y otras unidades que obviamente en un día normal o una situación normal se derivan a otro tipo de pacientes. ¿Qué unidades hoy día están ocupando? Por ejemplo, qué otros doctores de qué otras especialidades están ayudando a contener la cantidad, la demanda que hoy día exige el COVID-19 en la clínica alemana? Bueno, en nuestra institución nosotros hemos crecido entre un 300 y un 400% las camas de cuidados críticos para este tipo de pacientes. Claramente, en una situación normal antes de la pandemia, nosotros teníamos pabellones, teníamos recuperación, salas de medicina, de médico quirúrgico, piezas, todo eso se ha ido reconvirtiendo progresivamente para atender pacientes con COVID. Por lo tanto, en este momento la clínica está casi enteramente dedicada a pacientes COVID. No hay que olvidar, eso sí, que las patologías no COVID también siguen siendo importantes. En este momento, más o menos el 30% de los pacientes críticos
Y nuestra institución, que está en concordante con lo que es en el país, son pacientes críticos de patologías no COVID que obviamente siguen existiendo y siguen llegando a las urgencias. Y uno piensa también, doctor Monte, que esas camas críticas, esa extensión casi un 400% que usted nos decía, muchas de esas camas críticas, por falta de manos, no están siendo atendidas quizás por los profesionales que normalmente atienden una cama crítica. Muchas veces, y lo veíamos en informaciones anteriores, se ha tenido que convocar a estudiantes en práctica, a médicos retirados, muchos doctores de otras especialidades que se les convoca justamente a atender una cama crítica y se les especializa en algunas jornadas para poder atender. ¿Cómo lo han visto ustedes también esas circunstancias? Bueno, nosotros hemos organizado en base a un sistema que es un sistema que es piramidal. Ya. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un número acotado de médicos especialistas en cuidado intensivo que obviamente no da abasto para atender 4 o 5 veces más de cantidad de camas. Por lo tanto, tenemos ayuda de médicos de anestesiología, medicina interna, especialidad de medicina interna, incluso cirujanos, que nos han ayudado, y tenemos los médicos con mayor experiencia, enfermeros con mayor experiencia, kinesiólogos con mayor experiencia, supervisando a gente de menor experiencia, perdón. Por eso tenemos una base de personas que nos están ayudando, pero esas personas, esos doctores, esos médicos, esos enfermeros, esos kinesiólogos, están siendo supervisados por doctores, enfermeras, kinesiólogos de mayor experiencia, y con eso hemos construido de forma piramidal para poder abarcar más capacidad de ver enfermos y poder darle el mejor cuidado posible. Usted también ha visto en las unidades que usted dirige, doctor, lo que hoy día vimos en el informe epidemiológico, en cuanto a números, la menor cantidad porcentualmente del total de pacientes de unidades críticas sobre 70 años. ¿Ustedes también están viendo eso sobre 70 años? Si lo comparamos con la primera gran ola, ¿los números porcentualmente son muchísimo más bajos? Mira, el año pasado la mediana de edad era entre 60 y 70 años, claramente. Ahora hay una población que son más jóvenes. La mediana ha bajado 10 años, son alrededor de 50 años. Se ha visto que hay pacientes más jóvenes que llegan bastante graves a la urgencia y están ocupando la unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, se ha visto una diseminación de la infección y del COVID en pacientes más jóvenes. ¿Y ustedes han visto también en esta atención, en esta ola, estas nuevas variantes? Yo recuerdo la entrevista que se le hizo durante el fin de semana al doctor Glenn Hernández de la Católica, y él decía, claramente aquí se está viendo la cepa brasileña, que es mucho más agresiva, que de repente el paciente cambia de estado de un minuto a otro. ¿Ustedes lo han visto, estas nuevas variantes, que quizás la forma de evolucionar el paciente en el cuadro crítico es distinta al primer cuadro, o no lo han visto tanto? Al primer gran brote. La verdad es que ha sido diferente. No puedo decir que sea la cepa brasileña o no, porque eso tiene que hacer un estudio genómico del virus, pero claramente hay pacientes que se agravan bastante más rápido, como decía el doctor Hernández. Son pacientes más jóvenes, más mujeres también. El primera ola fue un 80-20, o sea, 80% hombres, mayores, más con patología. Hoy día más mujeres. 20% mujeres, y ahora tenemos como 60-40, o sea, hay 40% de mujeres que tenemos con enfermedad grave también. Que sea otra cepa, puede ser. Hay un comportamiento también que son más agresivos. Eso tendrá que ser confirmado por los estudios genómicos del virus, que nos tendrán que dar las instituciones que hacen eso para decirnos claramente si es una cepa brasileña o no. Y generalmente también lo que uno va leyendo de los expertos, de quienes manejan otras unidades críticas, doctor Monte, es que los pacientes jóvenes también, su estadía en una unidad crítica es por más tiempo. Eso genera que también esa cama crítica esté ocupada por más semanas, por ejemplo. No ha sido mucho la experiencia nuestra. Son los pacientes jóvenes que llegan más graves, están básicamente un poco menos tiempo que los pacientes de la primera ola más mayores. Por lo tanto, nosotros no hemos observado que el paciente se prolongue más. Básicamente, no hay que olvidar que el paciente COVID es un paciente que no es de evolución rápida. En general, es un paciente que tiene un curso clínico de evolución bastante más prolongado que las neumonías habituales que teníamos nosotros en la unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, es un paciente que toma su tiempo para poder ir pasando etapas, para poder responder al tratamiento e ir saliendo. Y obviamente podemos tener complicaciones intercurrentes que van complicando la evolución.
Doctor Montes, para ir cerrando, se nos va el tiempo. ¿Cuál es el llamado que le hace? Usted que está en la zona cero, quizás, donde ven los pacientes más graves de COVID en nuestro país, en una unidad de pacientes críticos, ¿cuál es el llamado que usted le hace a los ciudadanos, a quienes no se cuidan, a quienes van a fiestas clandestinas, a quienes todavía no entienden la gravedad de esta situación? ¿Cuál es el llamado que usted hace? Bueno, el llamado es lo mismo que han hecho todas las autoridades, es el llamado a cuidarse. Lamentablemente, una situación de alguien que no se cuida actualmente, no solamente lo puede afectar a él mismo, también va a afectar a otras personas que sí se quieren cuidar, porque resulta que si yo no me cuido y yo me contagio, voy a contagiar a otras personas. Por lo tanto, el llamado es a cuidarse, a cumplir las medidas de aislamiento, a usar mascarilla, a cumplir la normativa de la restricción de movimiento. La única forma para poder tener una buena cobertura de salud es que esta cobertura de salud sea capaz de atender a todos los pacientes que puedan llegar. Y eso significa que tenemos que tener menos cantidad de enfermos. Las vacunas son una esperanza, obviamente necesitan tiempo, pero las vacunas son una esperanza que van a tener una luz para poder ir bajando la cantidad de pacientes. Pero eso no sirve solamente eso, es una ayuda. Lo más importante es aislamiento, disminuir la movilización social y cuidarse y cumplir las cuarentenas. Doctor José Miguel Monte, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Chao, chao.